Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. A la 1 de la tarde del 4 de junio del año 2004, Sandra, una joven de 15 años, ingresa en el Hospital Comarcal de Melilla en estado premortem, con insuficiencia respiratoria, shock por cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. Su madre Paquita ha estado cuidando de ella sin descanso desde hace 8 meses, y tal es el grave estado de la joven que finalmente ha tenido que llamar a emergencias. Lo más extraño es que esta familia parece estar maldita. 5 meses antes ha muerto el marido de Paquita y padre de Sandra, pero no solo eso, sino que el hermano pequeño de la joven también está enfermo, aunque no tan grave como su hermana. ¿Qué es lo que estará acabando con los miembros de esta familia uno por uno? Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y antes de empezar, como siempre, recordaros que ya podéis colaborar con este podcast como fans en iVoox y Spotify. Y además accederéis a episodios exclusivos y escucharéis antes que nadie los primeros capítulos de las temporadas. Si nos convence lo de ser fans, también podéis echarme una mano siguiendo al podcast y dejando una valoración. Os lo agradecería un montón. Hoy vamos a hablar sobre uno de los casos que más ha impactado en la crónica negra española, el de Francisca Ballesteros Maravilla, conocida en sus andanzas por internet como Paqui la Fogosa y que siempre será recordada en nuestro país como la envenenadora de Melilla. Francisca Ballesteros Maravilla nace en Valencia en 1969. Francisca o Paqui, como la conocerá todo el mundo, crece junto a 4 hermanos. No se sabe mucho más de la infancia de ella, solo que según sus palabras y las de uno de sus hermanos, que su padre Cristóbal Ballesteros trabaja en la construcción cuando no se dedica a beber, llegando borracho a casa y maltratando a su esposa y a sus hijos. Y por el alcoholismo de su padre, Francisca sabe de la existencia de un medicamento llamado Colme, recetado para las personas alcohólicas, y el cual su madre le suministra mediante gotas en la bebida. Para que entendáis cómo actúa esta medicación en el cuerpo, os voy a explicar primero y muy brevemente qué pasa cuando una persona bebe mucho, aunque sea de manera puntual. La metabolización del alcohol, como todos sabemos, la realiza el hígado gracias a una enzima denominada alcohol deshidrogenasa. El metabolito resultante es el acetaldehído, que después va a sufrir más transformaciones. Pues bien, si el acetaldehído no se sigue metabolizando, se acumula en el organismo y produce vómitos. Y esta es la base de medicamentos contra el alcoholismo como el Colme o el disulfiram. Si se están tomando estos medicamentos y se toma alcohol, impiden la transformación subsiguiente del acetaldehído y se producen vómitos y un malestar horroroso. Por eso se utiliza como aversivo de esta sustancia. En 1987, Paqui se marcha de casa recién cumplidos los 18 años. Ese mismo año su padre fallece de un paro cardíaco mientras toma un baño. Poco después Francisca conoce a Antonio González Barribino, 8 años mayor que ella y funcionario de aduanas, con el que se casa poco después de conocerse. El matrimonio se asienta en Melilla y pronto forman una familia. En 1989 nace Sandra, su primera hija. La segunda en nacer es Florinda, en 1990. La pequeña nace con una malformación y poco después es diagnosticada con epilepsia. En agosto de este mismo año, cuando la pequeña cuenta con 6 meses, muere repentinamente de un coma diabético. Al parecer, Antonio nunca supera esta pérdida y en 1992 la alegría regresa al hogar familiar, ya que nace su tercer hijo, quien lleva el mismo nombre que su padre.
Ya en el año 2001, Paqui se enfrenta a otra dolorosa pérdida. Su madre sucumbe también a un infarto, igual que su difunto marido. A pesar de los golpes que le da la vida y tan joven, Francisca se erige como un pilar inquebrantable hacia su familia, dedicando su amor y cuidado a su esposo e hijos. Esto la gente de su alrededor lo percibe, y sus vecinos muestran cariño por ella y compasión por la prematura pérdida de su bebé. A principios de los 2000, los chats en línea estaban en pleno auge, marcando una era donde el Messenger y el IRC reinaban como los principales medios de comunicación digital. Miles de usuarios disfrutaban por primera vez de conversaciones en tiempo real, y la posibilidad de conectar con personas de todo el mundo generaba una sensación de comunidad global en la incipiente era de Internet. Y es en esta incipiente era donde Sandra, la hija de Paqui, la enseña qué es esto de Internet y los chats en tiempo real. Pero para Paqui este nuevo descubrimiento está lejos de ser una incursión inocente en las nuevas tecnologías. Ella, una mujer a casi medio camino entre los 30 y los 40, rolliza, tímida, no demasiado alta, casada desde muy joven y con 2 hijos, quiere descubrir nuevos horizontes, sentirse otra persona que la máscara de Internet puede darle. Y comienza a chatear con varios hombres a la vez mediante el nick Fogosa. Hombres de Alicante, Zaragoza, Tarragona. Pero si alguien se gana su corazón, en agosto del año 2003, es un hombre tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna, de unos 40 años. Se llama Cesario y utiliza el nick Aventurero. La relación se va estrechando cada vez más, pero ella oculta la verdad sobre su vida, le confiesa que es viuda y que ha sufrido la devastadora pérdida de su esposo e hijos en un trágico accidente de tráfico. Quizá esta mentira comienza a despertar en ella unos oscuros sentimientos. Estas nuevas relaciones virtuales hacen que Paqui quiera hacer algo para sentirse mejor, y antes de verano del 2003 decide que quiere perder peso. Y después de consultar con el médico, le hablan de un cirujano muy bueno en Málaga para una posible reducción de estómago. No obstante, aunque ella quiera hacer cambios y olvidarse de su vida familiar, la realidad la reclama de nuevo en forma de plaga de cucarachas. Ante esta incómoda situación, no duda en llamar a un fumigador para solucionar el problema, mientras la familia tiene que abandonar la casa unas 24 horas. Una vez pasa el tiempo prudencial por la fumigación, la familia González Ballesteros puede volver a casa, y Antonio no tarda en enfermar, experimentando dolores de cabeza, tos y fiebre. Ante el débil estado de su marido, Paqui continúa desempeñando su papel de madre y esposa dedicada. Sin embargo, mientras sus hijos están en el colegio y Antonio está enfermo en la cama, mantiene sus adictivas y subidas de tono conversaciones por chat. Con el paso del tiempo, la salud de Antonio se deteriora aún más, y Paqui atribuye sus síntomas a la reciente fumigación de la casa, minimizando la gravedad para evitar que acuda al médico. Además, le administra somníferos y sedantes, disfrazándolos como vitaminas para ayudarlo a sentirse mejor. Con el tiempo, Antonio queda confinado a la cama y debe abandonar el trabajo dependiendo completamente de los cuidados de Paqui, quien lo aísla del mundo exterior, impidiendo que familiares y amigos se acerquen o se comuniquen con él. El 6 de octubre, Antonio es trasladado de urgencia al Hospital Comarcal de Melilla, donde es ingresado en la UBI. Los médicos, al igual que su esposa, relacionan sus problemas de salud con el producto utilizado en la fumigación para las cucarachas. Después de unos días, Antonio muestra signos de mejoría y es dado de alta para regresar a su casa. Sin embargo, el tiempo de mejoría es corto y su salud vuelve a deteriorarse. Este ciclo se repite una vez más. Es ingresado en el hospital y tras una semana vuelve a casa solo para experimentar un nuevo declive en su salud. Pasan 2 meses desde el primer ingreso de Antonio y 4 desde que ha enfermado. Y Paqui se marcha a su esperada cita con el médico que le han recomendado de Málaga. Estará fuera 4 días. Pero esto no significa dejar de atender a sus hijos y a su marido enfermo. Deja un montón de comida en el frigo y en el congelador, en fiambreras y etiquetada para los pocos días que va a pasar fuera. No obstante, la cita con el médico es la versión oficial para su familia. En realidad se marcha a Tenerife a conocer por primera vez a su amado Cesario. Pasan los días en un hotel y disfrutan de un tiempo maravilloso juntos. Incluso nada más conocerse hacen planes de boda, y Cesario le dice a Paqui que se vaya a vivir a Tenerife. Ella por supuesto acepta,
pero antes debe resolver el qué hacer con su familia. A él le dice que debía volver a Melilla para vender la casa, ya que, como recordemos, él piensa que es viuda y que sus hijos han muerto en un accidente de coche. Pero mientras Paqui se encuentra en Tenerife, sí que ha contado una verdad, y es que sí que ha reservado cita con el médico de Málaga. Lo que pasa es que no se ha presentado, por lo que éste llama al domicilio familiar en Melilla y pregunta por ella. El teléfono lo coge Sandra, lo que lleva a que descubra la mentira de su madre. Y es probable que empiece a relacionar situaciones y a sospechar sobre la relación que ha estado manteniendo su madre en línea. A la vuelta de Paqui a Melilla, Antonio empeora mucho más. Y ella continúa con su relación a distancia con Cesario. No obstante, durante una conversación telefónica con él, escucha a alguien llamar a Paqui mamá. Al preguntarle al respecto, Paqui responde que se trata del hijo de unos amigos cercanos y explica que tienen una relación tan estrecha y cariñosa que él la llama así, de manera afectuosa. Sin embargo, esta respuesta no convence del todo a Cesario. A medida que se impacienta además por la mudanza de Paqui a Canarias, ella le dice que está ocupada con la venta de la casa. A pesar de sus explicaciones, estas sospechas persisten y comienza a cuestionar la verdad de las palabras de Paqui, por lo que después de un tiempo pone fin a su relación. Aún así, la vida para Francisca sigue y llega el año nuevo y sigue obcecada en conseguir lo que se propone. Una vida nueva en la que se sienta valorada y tan fogosa como ella se siente. El día de Reyes, ya de 2004, el hermano de Antonio se presenta en la casa para llevarle un regalo y Paqui toma la decisión de no permitir que entre. Aunque le asegura que lo hace para no causarle molestias, en realidad se las está arreglando para evitar que todo el mundo descubra la verdadera situación. Y desde Nochevieja Antonio permanece postrado de nuevo en la cama. Y el 12 de enero de 2004 es ingresado en el hospital con una serie de síntomas alarmantes, incluyendo una tensión arterial de 10,5, ictericia, hipoexia y asistolia. Trágicamente fallece a la temprana edad de 42 años, después de una enfermedad de 5 meses. A pesar de la gravedad de su estado, no se detecta nada inusual en su muerte y continúan atribuyéndola a la fumigación previa en su hogar. La causa oficial del fallecimiento se determina como un fallo multiorgánico debido a la intoxicación por organofosforados. Debido a esta conclusión no se lleva a cabo ninguna autopsia. Con esta muerte la tragedia vuelve a sacudir a la familia González Ballesteros. Los vecinos y conocidos de Paquita la paran por la calle y le dan el pésame, a lo que ella explica que las sustancias con las que fumigaron la casa son las mismas que se llevaron a Antonio. Explicaciones que al parecer nadie le pide. En primavera, la tristeza y el duelo por la muerte de su padre parecen manifestarse físicamente en Sandra. Cae enferma y con los mismos síntomas que Antonio. Se pasa los días vomitando, incapacitada para moverse y pedir ayuda, y prácticamente sin conocimiento en la cama. Cuando sus amigas van a visitarla, Paqui toma la misma determinación que con su marido. No permite que nadie la moleste, ni siquiera la familia, poniéndoles excusas como que no la lleva al hospital porque no hay camas, o que ya ha estado el médico en la casa y que no hace falta que vayan a verla. Pero no solo Sandra parece somatizar esta pérdida. Antonio también cae enfermo. Es entonces cuando Paqui llama a la escuela para informar de que sus hijos no podrán asistir en un tiempo debido a su enfermedad. Sandra llega a un punto crítico en el que incluso comienza a delirar. Los vecinos escuchan sus desgarradores gritos en los cuales expresa el deseo de reunirse con su padre. Es una costumbre habitual que Francisca compre a cuenta en la carnicería y el carnicero vaya a su casa una vez a la semana o cada 2 semanas para llevarle lo que ha comprado o para cobrarle lo correspondiente. En esta ocasión, el hombre va a la casa para cobrar una deuda pendiente. Cuando le invita a pasar mientras va a buscar el dinero, un olor a mezcla de casa cerrada, podredumbre y muerte lo golpea al entrar. Mientras espera, echa un vistazo a la habitación de Sandra y se encuentra con una escena terrible. Está postrada en la cama, agonizante y rodeada de sus propias heces, orines y vómitos, con los ojos vueltos, amarilla, los labios morados, llagas en la cara y edemas en las piernas.
El hombre horrorizado le dice a Paqui que mire el estado de su hija, que hay que llamar a una ambulancia. La madre intenta calmarle y quitarle importancia, diciéndole que no se preocupe, que es una vaga que se pasa el día durmiendo y que ha estado vomitando porque algo le ha sentado mal. Y ante la sorpresa del hombre, intenta espabilarla con 2 fuertes palmadas en la cara delante de él. Cuando todavía el carnicero no ha conseguido articular palabra después de ver esta estampa y ante los sonidos del cuarto contiguo se asoma a la habitación de Antonio para darse cuenta de que va a terminar igual que su hermana mayor. El joven levanta la cabeza con intención de decirle algo, pero no tiene fuerzas. Ante la insistencia del hombre, Paquita llama a emergencias. Los servicios de emergencia llegan y comienzan a intentar reanimar a Sandra. Este mismo día, el 4 de junio de 2004, ingresa en estado pre-mortem, con insuficiencia respiratoria, shock por cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. Y media hora después, a la 1:30 de la tarde, muere en el hospital a causa de una cirrosis. Obviamente, con la edad de Sandra, es muy poco probable que haya llegado a tal ingesta de alcohol para morir de cirrosis. Además, no tiene antecedentes de ninguna otra patología en el hígado. Los médicos sospechan que puede haber relación entre esta temprana muerte y la de su padre, y se disparan todas las alarmas. En el Instituto Nacional de Toxicología se analiza la sangre de Sandra y se encuentra una concentración de 0,71 miligramos de cianamida cálcica. La cianamida cálcica es el principio activo del colme, medicamento que hemos dicho se utiliza para tratar el alcoholismo. Esta sustancia es incolora, inodora e insípida. Es una molécula de tamaño reducido que el organismo metaboliza con rapidez, transformándola en carbono, nitrógeno y calcio. Dado que estos elementos se encuentran en el cuerpo humano, su detección es complicada a menos que se realice un análisis inmediato. Desaparece alrededor de 12 horas después de su consumo. Paquita conocía esta sustancia desde que era niña, cuando su padre lo tomaba como aversivo al alcohol. Comenzó a suministrarle gotas de este medicamento a su marido junto con inductores del sueño y antidepresivos. Se lo mezclaba en las comidas y en el agua, y más tarde empezó a hacerlo con sus hijos. Incluso cuando se marchó a Tenerife dejó las comidas preparadas ya con las gotas de colme, y cuando volvió, aumentó la dosis que le daba Antonio para acelerar su muerte. Además del estorbo que suponía su familia para comenzar una nueva vida, ante la muerte de Antonio el seguro de la casa se haría cargo de la hipoteca. Al día siguiente de la muerte de su hermana, Antonio también ingresa en el hospital y ante las preguntas del médico dice que su madre le da unas pastillas para no vomitar. Con el historial de esta familia todos los ojos están puestos en Paquita, por lo que se le restringen las visitas y no se le deja sola con su hijo en ningún momento en el hospital. En la sangre de Antonio tan solo se encuentran benzodiazepinas. El día 7, lunes por la mañana, después de haber pasado el fin de semana en el hospital, el niño evoluciona muy bien y consigue salvarse. No obstante, en el informe de autopsia de Sandra se hace referencia al trato que sufrió la joven por parte de su madre, que había sido privada a sabiendas de alimento sólido, ya que solo fue alimentada a base de sopas y agua para facilitar la ingesta de cianamida y que además no fue atendida higiénica ni sanitariamente, empeorando el estado de la niña. Muere 8 meses después de estar siendo envenenada de manera continuada por su madre. También se ordena exhumar el cuerpo de Antonio, sin embargo no hay rastro del colme, ni en el cadáver, ni en las larvas y pupas que lo habitan cuando son examinadas. Finalmente, Paquita es detenida en su casa el 7 de junio a las 4 de la tarde, poco antes de planear otro viaje a Alicante, con el fin de conocer a otro de los hombres del chat. La policía científica, cuando acude al domicilio, encuentra casi 60 medicamentos, sobre todo tranquilizantes. También observan que hay una gran cantidad de comida en fiambreras etiquetadas. Todas las habitaciones tienen botellas de agua. En algunas fuentes se dice que las botellas de agua no tenían nada, en otras que tenían benzodiazepinas y en otras que tenían el colme presente. Así que finalmente aquí no os puedo aclarar mucho, no he podido confirmar qué es lo que había en las botellas o si efectivamente no había nada.
Cuando están finalizando el registro de la casa, Paqui explica que suministraba 10 gotas de colme, tanto por la mañana como por la noche, a los niños, además de zolpidem, una benzodiazepina. Se justifica diciendo que se siente deprimida desde la muerte de su marido, que tiene depresión y que su intención era matar a los niños y después suicidarse. Cuando la preguntan si ella ha tomado algo para llevar a cabo ese suicidio, dice que no. Esta versión no es posible debido a que casi comenzó a envenenar a Sandra al mismo tiempo que a su marido. No obstante, Paqui tiene imaginación para rato y esta sería una primera versión de la historia. Al día siguiente dice que ha matado a su hija, que ha querido envenenar a su hijo y que así lo hizo con su esposo porque era alcohólico, que la pegaba y que maltrataba también a los hijos. Al parecer no hay pruebas tampoco de esta versión. No hay registros médicos sobre el alcoholismo de Antonio para haberle recetado colme, y según testigos nunca le vieron borracho, y ella nunca tuvo ningún signo de maltrato. Y en otro punto, por fin, ya declara la verdad. Dice que quería empezar una nueva vida fuera de Melilla, y que su marido y sus hijos la molestaban para ello. Pero lo más escalofriante de todo no es una versión sobre los actuales crímenes, sino la confesión de un crimen real. Vamos a retroceder a 1990. Paqui se ha quedado embarazada con 20 años y por fin, en 1990, da a luz una niña, Florinda. La niña nace con una malformación y poco después es diagnosticada con epilepsia. Pronto no se ve capacitada para cuidar de una niña discapacitada y con ataques epilépticos, por lo que comienza a darle colme. La bebé ingresa con un cuadro de vómitos en el hospital. Cuando está allí recupera peso, se alimenta bien y mejora, pero cuando vuelve a casa, vuelve a recaer. Paquita le suministra 2 cajas de colme en casi 2 meses, y la pequeña muere el 4 de agosto de 1990. En este momento, la causa de la muerte de su bebé, un coma diabético. En el año 2004, cuando está confesando, afirma que tenía depresión posparto y que por eso la mató. La cianamida cálcica cada vez se utiliza menos como aversivo del alcohol, no obstante ha sido utilizado bastante tiempo en España. Se dispensa con receta. Se investiga entonces qué es lo que ha podido pasar para que Paquita haya sido capaz de hacer acopio de tanto colme. Algunas farmacias niegan habérselo vendido y otras lo reconocen y dicen que efectivamente han vendido a esa mujer cierto número de fármacos. Decían que iba dando pena porque su marido era alcohólico y que en ese momento no disponía de la receta. El 9 de junio Francisca ingresa en régimen preventivo en la prisión de Melilla. Poco después, los informes psicológicos afirman que está en pleno uso de sus facultades mentales y que posee una inteligencia media alta, además de una gran capacidad inventiva, que no presenta trastornos psicóticos o de personalidad. Sin embargo, sí se identifica que sufre del síndrome de Munchausen por poderes, del cual hemos hablado en la temporada pasada, pero que recordaremos brevemente en un momentito. El 21 de septiembre del año 2005 comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, en Melilla. En su declaración a puerta cerrada como testigo al día siguiente, Paquita escucha a su hijo Antonio, quien ya tiene 13 años de edad, hablar sobre el abandono que han sufrido por parte de su madre y los dolores a los que se han enfrentado. A pesar de las desgarradoras declaraciones del joven, llorando por todo lo que han pasado su padre y su hermana y por su propio sufrimiento, Paquita se mantiene impasible, sin mostrar señales de pena o remordimiento. Cesáreo está citado a declarar a través de videollamada. Habla sobre la relación que ha tenido con Francisca, que comenzaron a hablar en agosto de 2003 y que se vieron por primera vez en diciembre del mismo año. Llegaron a estar prometidos, pero que ante las largas de Paquita y su desconfianza al pensar que le estaba mintiendo, termina por dejar la relación. También deja claro que él no tenía conocimiento ninguno sobre los planes de ella. Sus contactos de Alicante y Zaragoza también testifican. Saben exactamente lo mismo que Cesáreo, que Paqui, conocida como La Fogosa, era viuda y sus 2 hijos habían muerto en un accidente. Las declaraciones de Francisca en el juicio también están plagadas de contradicciones. De nuevo salen a relucir el alcoholismo de su marido y que también pretendía quitarles la vida dañándoles el corazón para evitarles el sufrimiento, para después afirmar
que eran un estorbo para sus planes de nueva vida. Los expertos en salud mental en el juicio afirman que está en pleno uso de sus facultades y que tenía autonomía total para dirigir su voluntad. Sabía perfectamente las consecuencias que conllevarían sus actos. El 23 de septiembre, último día de juicio, el Ministerio Fiscal aumenta la pena de 79 años a 84 por la agravante de ensañamiento en el asesinato de Sandra, con el aumento deliberado e innecesario de su sufrimiento. El envenenamiento eleva el homicidio a categoría de asesinato porque se realiza con alevosía, por lo que el 26 del mismo mes es condenada a 25 años de prisión por asesinato con alevosía, ensañamiento y agravante de parentesco contra su hija Sandra. Otros 20 años de asesinato con alevosía contra la bebé Florinda. 20 más por el asesinato con alevosía contra su esposo Antonio. Y por último también recibe 19 años de prisión e inhabilitación para la patria potestad de su hijo Antonio por el asesinato en grado de tentativa, con ensañamiento, alevosía y parentesco. En total, es condenada a 84 años de prisión. Además, debe pagar 180.000 euros de indemnización a su hijo Antonio por la pérdida de su hermana, 200.000 por la de su padre y 11.000 por los daños causados a él mismo. La sentencia confirma que para llevar a cabo sus planes, la acusada administró una sustancia cuyos efectos conocía y que se utiliza para tratar el alcoholismo, porque sus parientes se convirtieron en un obstáculo para sus planes futuros. A Antonio lo acogen sus tíos paternos. Tarda cerca de 7 meses en recuperarse del envenenamiento. En 2006, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia. Ante las extrañas muertes de los padres de Paqui, el juez estudia exhumar los cuerpos, pero finalmente no se lleva a cabo esta investigación debido a que si les asesinó de la misma manera, no se encontrarían pruebas en los cadáveres. Hay un último detalle escalofriante que relata Beatriz de Vicente, una gran criminóloga y abogada penalista, en su podcast Bestias, y es que cuando fue a hablar con Paquita, la preguntó cómo soportaba el olor que desprendía su hija Sandra en ese estado. Y ella contestó: miraba por la ventana y veía a los niños jugar en la calle, y pensaba, ¿cuánto tarda en morirse? Vamos a recordar brevemente que era el síndrome de Munchausen por poderes. En el DSM-5 se caracteriza porque las personas que lo padecen enferman a otros bajo su control y/o falsifican sus enfermedades físicas o mentales o las exageran. Su motivación radica en una necesidad excesiva de atención, compasión y reconocimiento por parte del personal médico y de otras personas por su gran dedicación a la víctima. Por otra parte, parece producirse una relación de ambivalencia patológica hacia la víctima, es decir, por un lado de cuidado y por otro de posible rechazo oculto. Algunos cuidadores que padecen este trastorno prosiguen con el engaño incluso sin recibir ninguna recompensa o beneficio. Este síndrome se presenta normalmente en mujeres adultas que tienen al cuidado personas que están bajo su control o dependientes. Cuando las víctimas son menores de edad se considera una forma de abuso infantil de elevado riesgo, incluso llegando el niño a morir, como pasó con Sandra. Las personas que padecen este síndrome no suelen actuar con la finalidad de conseguir beneficios económicos. Al revés, pueden llegar a invertir todo su dinero y sacrificio en el cuidado de la víctima. El envenenamiento crónico se da cuando una persona está expuesta repetidamente a una sustancia tóxica a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. A diferencia del envenenamiento agudo que ocurre por una sola exposición a una alta dosis de veneno, este se desarrolla gradualmente debido a la acumulación continua de la sustancia tóxica en el cuerpo. Con el envenenamiento crónico la muerte es menos sospechosa, debido a que se crean antecedentes patológicos en una persona previamente sana, y en ocasiones se utilizan fármacos de uso habitual para que la intoxicación quede enmascarada. Esta es una de las razones por las que Paquita afirmaba que su marido era alcohólico, porque si encontraban restos de colme podrían ser fácilmente su medicación, además obviamente de intentar buscar un atenuante una vez detenida. Las asesinas en serie representan alrededor del 11% de estos crímenes seriales, pero también pueden convertirse en unas asesinas atroces, aunque la mayoría de las veces por venganza o por lucro, o siendo ángeles de la muerte. Suelen ser menos violentas, pero más peligrosas por su forma de llevar a cabo sus crímenes, además de más perfeccionistas.
También pueden ser ambiciosas, no mostrar empatía y querer tener el control. Según Hickey, realizando un estudio con 62 asesinas que cumplían condena, tenían una media de 33 años en el momento de los asesinatos, y el número de víctimas se encontraba entre 7 y 9. Las mujeres asesinas que actúan solas suelen ser organizadas, es decir, planean el crimen, son metódicas, geográficamente estables y utilizan veneno en un 80%, por eso las autoridades suelen tardar más en descubrirlas. También son muy pacientes, como hemos podido comprobar con Paquita, envenenando a su familia poco a poco durante meses. Se aprovechan de la confianza de sus víctimas derivada de una relación familiar, de amistad o sentimental de sus víctimas para llevar a cabo los crímenes. También pueden asesinar a personas vulnerables, es decir, personas discapacitadas, bebés o ancianos. Actualmente el veneno ideal casi no existe porque se pueden identificar prácticamente todas las sustancias extrañas en el cuerpo de un individuo. No obstante, aún hay sustancias difíciles de detectar y por eso casi Paquita comete el crimen perfecto. Y esta es la historia de la envenenadora de Melilla, mujer que se aprovechó de su rol de ama de casa, de su dulzura, timidez y entrega a su familia para cometer el peor crimen jamás inimaginable: asesinar a su bebé de 6 meses, para, 13 años después, envenenar a su marido y a sus 2 hijos. En total, 4 víctimas y 3 muertes facilitadas por la imagen de madre devota. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, en Crimi en Serie. También estoy en Instagram y TikTok. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. También podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.